Donde más lejos estuvimos fue en la Antártida. Estuve en la Antártida, sí. ¿Ah? Este año, la verdad que, bueno, esa fue una de las experiencias más fuertes, la de sentir que uno pisa suelo argentino en otro continente. Es una experiencia que todo argentino, toda Argentina deberían vivir en algún momento de la vida. No es tan fácil que ocurra. ¿Da escalofríos eso? Da frío. Escalofríos también. Y para mí, creo que alguna vez se los he comentado, tiene un sentido especial porque mi abuelo, Norberto Croce, él fue parte de la campaña antártica del año 1953, en la época de los pioneros, ¿no? Y siempre en mi familia estuvo muy fuerte el tema. ¿Y él fue hasta allá? Él estuvo en la campaña antártica, estuvo en la Antártida, y es uno de los recuerdos de mi mamá de niña, de acompañarlo hasta Buenos Aires en tren para despedirlo a su papá, junto con su mamá y sus hermanos, cuando estaban partiendo hacia la Antártida. Sí, fue un año que estuvo allí. Una amiga que hace biodecodificación que le encantará escuchar esta historia. No, tengo otras familiares también. Guille, bueno, estamos en los tramos finales de la campaña. ¿Quiénes son los candidatos y las candidatas que se presentan? ¿Y quiénes son en política? ¿Qué ha hecho Guillermo Carmona por Mendoza? Y si hiciste las cosas que hiciste, ¿de quién las aprendiste? ¿No? Muy interesante. Arrancamos ahora. Sí, tenemos tiempo antes de la pausa. Sí. Bueno, miren, yo digo que en lo personal, y también es una referencia que hago a nuestra lista, yo estoy preparado para gobernar, me he preparado para gobernar, y nuestra lista representa un conjunto de compañeros y compañeras preparados para gobernar. Entre ellos destaco a Liliana Paponete en primer lugar, ¿no? A Liliana que es una mujer sureña de San Rafael, que ha tenido una trayectoria personal bastante con varios paralelismos a mi historia personal, ¿no? Porque ella de familia numerosa, yo también, la mía más numerosa, bastante más numerosa que ella, porque es una familia muy muy grande, pero además que trabajó en actividades vinculadas a la agroindustria. A mí me tocó vivir la experiencia de la quinta de duraznos de mi viejo y el taller metalúrgico, o sea, de adolescentes, de jóvenes. Trabajamos, yo incluso no lo he comentado mucho, pero un lavadero de autos que tuvimos también con mi viejo, y me tocaba los fines de semana allí trabajar. ¿En invierno también? En invierno también, durísimo, rodeo del medio, durísimo, el frío, y en verano el calor. Y después el tránsito por la vida pública. Yo viví con mucha intensidad la vida como docente, fui más de una década docente de nivel medio, tuve algunas experiencias docentes en la universidad también. Luego el volcarme vocacionalmente muy firmemente por lo público, por la política, y la verdad que Mendoza y el peronismo me dieron a mí la oportunidad de prepararme para gobernar Mendoza. Fui concejal en Maipú, fui diputado provincial por el segundo distrito, en la Cámara de Diputados fui vicepresidente de la Cámara. Tuve la oportunidad de competir desde bastante jovencito por la gobernación, lo enfrenté a Celso Jaque, luego nos juntamos para ganar en Mendoza y fui su secretario de Ambiente. La verdad que una experiencia enorme. Hoy en el Día Mundial del Ambiente la valoro muy especialmente. Tuve la posibilidad de representar a mi provincia en 2 mandatos en el Congreso. He sido funcionario del Ministerio de Defensa, administrando, gestionando lo que sería la ANSES de los militares, un ámbito muy importante que me dio una experiencia financiera que antes no había tenido la posibilidad de tener. Y ahora en la Cancillería, secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, lo cual ha completado mi visión del mundo, ¿no? Así que agradecido a mi partido, el Movimiento Nacional Justicialista, estoy agradecido a mi provincia, que me ha dado la oportunidad de protagonizar, y ahora siento que tengo que devolverle a mi provincia lo que yo he podido ir capitalizando como experiencia, ¿no? La experiencia internacional que ha sido tan rica me ha permitido ver otros lugares del mundo, cómo se hacen las cosas, rescatar lo bueno que hacemos aquí, también entender que hay cosas que las podríamos hacer de otra manera y que sería más productiva.
Así que bueno, eso es lo que vivo. Y soy un agradecido también de los que me formaron, de los que me marcaron en la vida política. Ya perdí la cuenta cuántas vueltas le he dado a la provincia, porque siempre he estado, más allá de los roles que he tenido, siempre he estado presente, siempre mi militancia política estuvo en Mendoza, digamos, ¿no? Y una provincia que necesita más equilibrio territorial, tenemos una concentración de población y de decisiones sobre el área metropolitana que va en desmedro del resto de la provincia. Es una de las características que vamos a tener que afrontar desde el gobierno. Primero, está muy claro que Mendoza es la provincia más cara con los peores salarios del país. Precios internacionales por el importante turismo que tenemos y que hay que cuidarlo, pero con salarios que están muy por debajo de los salarios de la región, y por debajo de los salarios del país en general. Este es un tema que lo vamos a abordar con un aumento salarial. Creemos que es la primera medida que hay que tomar, paritarias rápidamente, y un aumento salarial que recomponga la situación de los mendocinos y mendocinas que trabajan en el Estado de una manera equivalente a los vecinos de la región. Eso hay que ser consciente que va a generar consumo, va a generar un movimiento de la economía que va a permitir también la recuperación del salario y la generación de puestos de trabajo. Lo otro, los vecinos y vecinas nos dicen, nos han abandonado. Esto, estamos olvidados. Esto, siendo precandidato, el primer lugar donde paré, camino a San Rafael, fue en Paso de las Carretas. Y ahí una señora, Mirta, con quien estuvimos charlando, me dijo eso, nos han abandonado. Paso de las Carretas está olvidado, y después eso se ha repetido en el barrio Nuevo Amanecer, allí en Jesús Nazareno, en el barrio Soeva de las Heras, en Godoy Cruz, en el barrio Huarpes, en San Martín, cuando hemos ido a Palmira, estuvimos hace pocos días, anoche en Rivadavia. El mismo diagnóstico. Hay un gobierno en Mendoza que nos ha abandonado. Hay una implosión de la gestión de Cambia Mendoza, con un abandono de la gestión que es absoluto, que viene ese abandono asociado además con las políticas de ataque a los trabajadores, a los que producen, a los que protestan. Hemos tenido una situación en Mendoza de criminalización de la protesta social, de ataque a los que no piensan como Cornejo y como Suárez. Y también yo empiezo a notar de manera creciente una esperanza de que en Mendoza haya una opción. Creo que la única opción que vamos a tener es la del peronismo. Espero que esa opción la encarnemos los que somos peronistas y que tengamos la posibilidad de enfrentar a Cornejo. Esto hay que decirlo con claridad. No hay una opción afuera del peronismo, porque lo que expresa además Omar de Marchi, esto lo planteo con respeto hacia él como también hacia Cornejo, es el proyecto que ha fracasado en Mendoza. Omar de Marchi y Cornejo han sido parte de la misma coalición hasta hace un mes y medio atrás, ¿no? Diríamos que, volviendo a la primera pregunta, en el currículum de Marchi está el gobierno de por Cornejo, supuesto, ¿no? 8 años, casi 8 años de coalición, porque la formaron, ya pasaron los 8 años de que han sido socios. Han sido socios durante más de 8 años, socios políticos, y llamativamente, a lo mejor es un gesto de sinceridad. Ahora, el fracaso de Cambia Mendoza también es el fracaso de Omar de Marchi. Claro. No tengo dudas de que es así. De todos modos, el mentor y es quien aspira a ser gobernador nuevamente, Alfredo Cornejo. ¿Y la causa de esa continuidad también, Guillermo, está en la división de la oposición? Yo creo que en la división y en cierta funcionalidad de la oposición. Yo creo que ha pasado eso. Mira, te voy a decir 2 o 3 situaciones que no han marcado. La 7722, ¿te acordás? Sí. La propuesta de reforma de la 7722 terminó el peronismo pagando los platos rotos de una decisión de Cornejo,
que el Partido Justicialista que yo presidía había decidido no acompañar. Finalmente, las magias de la política hacen que hicieron que en la legislatura quienes conducían en ese momento el proceso, no del partido, sino que habían sido candidatos, la fórmula de la gobernación, acompañara una decisión que evidentemente no se ajustaba a lo que planteaba el Partido Justicialista, ni que era positiva para la provincia. Ese fue uno de los casos. ¿Cómo puede ser que la ley de Uber la haya presentado un legislador justicialista? Candidato a vicegobernador por una de las fórmulas. Sí. Bueno, eso digo, me parece que son algunos elementos que por ahí se olvidan, pero que están presentes, ¿no? Vos sabés, Guillermo, ni que hablar de la ampliación del proyecto de ampliación de la Corte, que también no prosperó porque junto con Omar Félix, en ese momento era el presidente del partido, nos opusimos, pero el Partido Justicialista iba, a ver, los legisladores justicialistas iban hacia una aprobación de un, entre comillas, buen acuerdo, que era la Corte para Cornejo y, no sé, una cuestión del sistema de juicio por jurado. La verdad que había una desproporción de objetivos enorme. Ese tipo de cosas creo que no han sido positivas. Y nuestra posición ha sido, en mi caso, siempre la de una oposición clara, constructiva, con posiciones no ambiguas, sin ningún tipo de concesión a aquellas cosas que podían ser complicadas para Mendoza. ¿Vos considerás que esa funcionalidad que hoy ha tenido y que se ha manifestado en votaciones, digamos, en la legislatura, puede esta tener... funcionalidad también se ha visto en otros sectores de la oposición, quiero decirlo, ¿no? En su momento, legisladores de Protector, algunos de los que integraban inicialmente el bloque de Protectora, el Bonarrico, que pasó a cobrar directo. Bonarrico, exacto, no ha sido solamente... Claro. A ver, Cornejo se metió y se mete en las internas de cada uno de los partidos. A eso me refería, que generó la división, ¿no? Construye una oposición funcional. Claro. O sea que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer está prácticamente respondida. Digamos, en este contexto donde Mendoza es la que describís, el justicialismo en la última elección obtuvo su peor elección de la historia, desde el regreso a la democracia y desde siempre en realidad, y hasta tu candidatura, hasta que se anunció tu candidatura, las encuestas todas daban que estaba en un 12%. Entre el 12 y el 13%. Que el crecimiento actual en las encuestas del Frente Elegí se explica básicamente por la aparición de una oposición. Por la aparición de oposición. Yo para ser absolutamente honesto, creo que se juntan factores, ¿no? Porque el intento que se hizo desde la presidencia del Partido Justicialista, que ocupa nuestra compañera de Santa Rosa, intendenta de Santa Rosa, Flor de Estefanis, el intento que hizo la senadora Fernández Agasti de lista única, era un intento que forzaba la situación. Me parece que ellos también captaron esto. Me parece que se habilitamos una competencia cuando nosotros decidimos competir también. Alfredo Guevara lo hizo, Nicolás Guillén lo hizo también, y eso ha dinamizado. Creo que sin la competencia de este peronismo que representamos, un peronismo plural, donde hay peronistas tradicionales, donde hay peronistas kirchneristas, donde hay otras expresiones. En nuestra lista está Forja, está Proyecto Sur, le dio dinamismo, revitalizó el proceso. Lo que sí, ahora se está discutiendo el modelo de peronismo que queremos. Me parece que... ¿Eso se discute el domingo? El domingo, se define, no se discute. Por eso es que nosotros pedimos el voto, pedimos que nos acompañen, porque está la posibilidad de un peronismo que vaya a plantear la competencia, no a De Marchi también, pero a Cornejo, claro. A Cornejo, que es el que tiene más chances, aparece con más chances de ser gobernador. Sería catastrófico para la provincia que Alfredo Cornejo fuera nuevamente gobernador por lo que han representado estos años de gobierno. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en una campaña propositiva, hemos propuesto trabajo, producción, seguridad, hemos propuesto políticas de cuidado del agua,
del ambiente, del territorio, hemos planteado la importancia que pongamos a funcionar al Estado. Vivienda también. El tema de vivienda fue una de nuestras primeras iniciativas. Hemos planteado también el tema de el desarrollo personal y comunitario como un objetivo, el deporte, claro, la cultura, las políticas para las personas con discapacidad. Hemos abierto una agenda que ninguna de las otras expresiones políticas de nuestro frente y de fuera de nuestro frente ha abierto. Y tenemos un plan para la provincia de Mendoza que vamos a ir ajustando y enriqueciendo, pero que lo tenemos. Pero tampoco podemos dejar de decir, sin salir del énfasis en lo propositivo, tampoco podemos dejar de decir que quienes plantean cuidar a Mendoza son los que han hecho que los mendocinos queden descuidados en su salud, claro, en su seguridad. Han descuidado a los mendocinos, a la educación de los mendocinos, agrediendo a los docentes, al personal de apoyo, a los celadores, con el ítem aula, ese tipo de prácticas absolutamente planteadas como castigo y de estigmatización hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación. Son los que descuidaron, sí, sin duda, ese tema de los CEP además tiene una enorme repercusión en más de 400.000 afiliados. Es enorme la cantidad de familias mendocinas que se ven perjudicadas por esta crisis financiera a la que han llevado los CEP. Pero además han descuidado la institucionalidad, han puesto en riesgo la institucionalidad con un ex gobernador y un gobernador que controlan todos los poderes del Estado, con una legislatura prácticamente con la mayoría necesaria para hacer lo que quieran, con un poder judicial, un ministerio público fiscal cooptado, con los organismos de control cooptados. Entonces, la verdad que parece una burla la inteligencia de los mendocinos decir que vienen a cuidar Mendoza, ¿no? Y viste esa imagen del conserva mendocino que conservaba la explotación, sí. ¿no? Pareciera que encierra una idea, se reedita, ¿no? Sí, una idea paternalista, patriarcal, ¿no? Yo te voy a cuidar, como el señor feudal que cuidaba, entre comillas, cuidaba a sus súbditos. Yo tengo la impresión de que no tienen registro o no quieren tomar registro de lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en las zonas rurales, lo que está pasando en el campo. La verdad, uno lee lo que dice Cornejo, sí, el abandono y el olvido, ¿no?, que la gente registra. Aún así, creo que hay muchos mendocinos y mendocinas que todavía no han visto claramente una opción, y reitero, creo que la opción pasa por el peronismo y estoy convencido que pasa por nuestra propuesta, la propuesta de poner a Mendoza primero, que representa nuestra lista. Hay un tema que parece ser, digamos, por el tamaño de las cosas, parecería chico, pero por el simbolismo muy grande, que fue lo que pasó con el Estadio Malvinas. Uh-huh. Y me parece que ahí aparece una identificación tuya con esto de proteger esas cosas antes que se las terminen de llevar puestas, porque ¿no? Sí, fíjense que yo traté de ser muy cuidadoso de no partidizar, electoralizar eso que se dio, que fue un hecho lamentable, un hecho que demuestra el bajo compromiso patriótico de los funcionarios del gobierno provincial. Esto de pensar que da lo mismo que se le cambie o no el nombre al estadio, un estadio que hace referencia a nuestra causa nacional, a una causa que se supone que nos une. La verdad que me dolió mucho la visualización de que no tuvieran claridad respecto de que ese es un tema donde no podemos en la Argentina aceptar condicionamiento de una organización internacional deportiva. Esta idea de que que hablar de Malvinas vinculada con el deporte es politizar el deporte. No, Malvinas es una causa nacional, está en nuestra Constitución. No podés aceptar condicionamiento de ese tipo.
Me parece que allí hay una expresión del bajo compromiso que algunos funcionarios, algunos proyectos políticos tienen con las cosas de nuestro país, con las cosas nacionales. Así como el Diego decía, la pelota no se mancha, las Malvinas no se manchan, es una causa nacional, está por encima de lo electoral, de lo partidario, de lo político. Muy bien. Has revitalizado al justicialismo, lo has puesto de nuevo en marcha. En Mendoza hacía falta una nueva expectativa, una esperanza. Parecía condenados a 4 años más de este modelo. Pero ¿cuál va a ser la impronta que le vas a dar a tu gobierno a partir del 10 de diciembre? ¿Y cuáles son los principales ejes que vos crees que en los que se tiene que basar el gobierno de Guillermo Carmona? Yo creo que nosotros, como provincia, tenemos que recuperar el orgullo de ser mendocinos, y para eso hay que tomar decisiones que pongan a Mendoza en marcha. Necesitamos una provincia que crezca. Vivimos en una provincia rica que no produce riqueza, ha dejado de producir riqueza, y si no se produce riqueza, no se puede distribuir. De hecho, la poca que se genera está muy concentrada en la provincia. Entonces, nuestra idea es generar riqueza para que los beneficios de esa generación de riqueza en una provincia rica que se ha ido empobreciendo sea un factor de hacer llegar esos beneficios al conjunto de la sociedad mendocina. La generación de trabajo tiene que estar enfocada en aprovechar las potencialidades que tiene Mendoza. Son de distinta naturaleza. Mendoza es una provincia que ya tiene una economía diversificada, que está muy afectada, pero diversificada. Tenemos que poner en marcha lo que prometió Cambia Mendoza durante 7 años y medio y no consiguió: poner en marcha Vaca Muerta, poner en marcha Potasio Río Colorado. Son proyectos que tienen la viabilidad de generar miles de fuentes de trabajo, generar una fuerte apuesta a la producción agrícola y ganadera. En lo agrícola vamos a impulsar créditos a tasa cero para 3 cosas fundamentalmente: en menos de 10 hectáreas, apostar a la tecnificación del riego, generando además una industria del agua, una industria del riego en Mendoza, que genere fuentes de trabajo con industria nacional, sin traer a quienes nos vengan a decir desde afuera lo que nosotros sabemos qué hacer y cómo hacer. Ahí cortito, ¿estás de acuerdo en usar la plata de Portezuelo del Viento para este tipo de cosas? Mira, la plata de Portezuelo, primero digamos que el gobernador tiene que traer esa plata que se llevó de la Argentina, que le invirtió, que no está muy claro en dónde, ¿no? Y cómo. Esa plata tiene que volver a Mendoza. Y así como se invirtió, no creo que esté mal invertir esos fondos de manera de mantener el valor, claro, e incluso incrementarlo. Esos 1.023 millones se tienen que invertir con instrumentos financieros adecuados, pero se tienen que invertir acá con instrumentos financieros que permitan acompañar el, claro, proceso de inversión, claro, que permitan la generación de crédito y la recuperación de crédito, claro, de los beneficios de ese crédito que se otorgue. Un mercado de capitales, digamos, que engrose el mercado. Mira, eso yo lo hice en el IAF, en el ANSES de los militares que me tocó presidir, y es impresionante el efecto que se puede hacer. Te aseguro que las tasas de recupero son mucho más altas que lo que se pueda invertir en un título en Estados Unidos, como aparentemente ha hecho el gobierno de Suárez. Así que esa plata tiene que estar acá, tiene que estar apalancando, es decir, haciendo de palanca para el desarrollo de actividad productiva. Y te decía, tasa cero para tecnificación del riego, para tela antigranizo y para poner en marcha la producción, esto que en la viticultura se llama cosecha y acarreo. Industria, Mendoza tiene un potencial enorme. Yo tengo una mirada industrializadora. Creo que nosotros tenemos que ir, el objetivo debería ser que todo lo que produzcamos salga con algún agregado de valor de Mendoza, aún aquellas cosas en las que, te doy un ejemplo. No es lo mismo vender un chivito faenado en Mendoza, en Malargo o en La Valle, que se venda el chivo hoy en pie, como está pasando, que se lo llevan a
a Córdoba principalmente u otras provincias argentinas, el valor al que se vende es la mitad del que podríamos obtener si se lo faenara. También las industrias más innovadoras. Mendoza tiene un potencial audiovisual enorme, esto que llaman la economía naranja, generar un proceso vinculado con la innovación, con la ciencia y tecnología, con la producción audiovisual, entre otras cosas. Está todo por hacerse, porque la verdad que en estos 7 años y medio poco se ha hecho, en algunos campos nada se ha hecho, y en algunos campos se ha retrocedido mucho también. Se congeló, dicen algunos, sí. Y no es mala la imagen. Sí, está en pausa Mendoza, lo dicen los propios miembros de Cambia Mendoza, ¿no? Algunos de los pausa el Petri. Guille, tenemos que cumplir con nuestros oyentes, porque ellos son tremendos. Nos preguntan, ¿qué vas a hacer con la cultura? Bueno, ahí hemos planteado, tenemos un equipo de cultura muy, muy importante. Creo que hay que popularizar la cultura y hay que hacer que en la cultura sean los propios protagonistas, quienes hacen la cultura, los gestores culturales, los que estén al frente. Yo no estoy en contra de los espectáculos de afuera, pero más cultura mendocina, cuidar a nuestra fiesta de la vendimia, pero no puede ser que el resto de las actividades culturales se quede sin presupuesto. Va a haber que pensar en una alternativa para que no se lleve la vendimia la parte gruesa del presupuesto, y sobre todo la cultura junto con los municipios, llevarla a los barrios, a las zonas rurales, en ese sentido, una cultura que rescate lo nuestro, ¿no? Que rescate esa enorme riqueza cultural que nosotros tenemos. Yo entré aquí y leí Juan Draghi Lucero, el nombre del auditorio. De Colonia Segovia. La mayoría de los mendocinos no saben quién fue. Tenemos un autor, un novelista, un cuentista reconocido mundialmente como es Di Benedetto, no sabemos quién es. Total. Recuperar eso y recuperar lo que hoy están generando nuestros músicos, nuestros actores, nuestra gente del teatro, nuestros artistas plásticos, etcétera, etcétera. Que los persiguen algunos modelos políticos. Por ejemplo, en la Intendencia de Hoy Cruz sacaron una ordenanza para perseguir a los artistas callejeros. No, simplemente decir dos cosas. Este modelo productivista, de desarrollo, de apuesta al trabajo también es, creo que Guillermo coincidir, más educación, más salud, más seguridad, porque es un estado... Más vivienda también, porque, vamos a tener más vivienda, nosotros sabemos que vamos a poder construir más vivienda en la medida en que la gente tenga mejores salarios, que generemos más trabajo. Más recaudación. Exactamente, esto también hay que decir. Yo quiero pedirle, no sé si le gané de mano a usted, un mensaje a nuestros oyentes, de ahora hasta el domingo que viene. Sí, pero yo se la voy a completar con una pequeña, decir... ¿Qué cosa? Porque aparte de ser un candidato, son una persona. Les cuento todo, contamos que hay una persona. O varias. No, pero digo, ¿qué cosa en tu sentimiento más te indigna y que vos decís, si soy gobernador, es lo primero que arreglo? Sabes que son un conjunto de cosas. Por ahí, mira, a mí lo que me indignan son fundamentalmente las desigualdades extremas y manifiestas. Y esas desigualdades no solamente se dan entre los más ricos, los más pobres, también se dan las desigualdades entre los que viven más lejos del área metropolitana y los que viven en el área metropolitana, y dentro del área metropolitana entre los de la periferia, las zonas periféricas y las zonas más centrales. Yo quisiera que nosotros construyamos una Mendoza con desarrollo y con justicia social. Eso significa más oportunidad, más igualdad. Significa que no hayan excluidos desde las políticas estatales. Porque la función del Estado tiene que ser incluir, tiene que ser sumar, tiene que ser... Mirá, con niños, niñas, adolescentes, en Mendoza se está excluyendo una enorme parte de la población a la que no solamente se les niegan las oportunidades, sino que se las relega con políticas concretas. Personas con discapacidad, los productores, la gente que vive en los barrios y que ya no soporta más la inseguridad, barrios populares. Bueno, eso significa
generar condiciones de desarrollo con justicia social. Y creemos que lo podemos hacer. Sin lugar a dudas tengo la convicción de que es así.